Arranco nomás. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver dos temas, administración de personal y liquidación de sueldos. Eh, yo hablo rápido, así que si alguno se pierde o ve que voy a mucha velocidad, me avisa y bajo un cambio. Y quien quiera preguntar, participar y demás, levanta manito o abre micrófono, pues yo no los voy a ver quizás, para hacer preguntas y demás, que es un tema a mí me apasiona, o sea, me gusta. Trabajé muchos años haciendo estas funciones dentro del área de recursos humanos, así que lo doy con mucho placer estas clases. Así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar con liquidación de sueldos, ¿sí? Como fuimos viendo a lo largo de nuestra cursada, nosotros fuimos viendo las distintas funciones del área de recursos humanos, ¿sí? Vimos planificación del talento, vimos búsqueda, selección e incorporación, ya vimos gestión del desempeño, vimos capacitación y desarrollo, y los temas que nos quedan pendientes todavía por ver son administración de personal y liquidación de sueldos, que vamos a ver hoy, compensaciones y beneficios, que vamos a ver la próxima, relaciones laborales y seguridad y higiene, que vamos a ver la próxima, y comunicación organizacional, que ya vimos la vez pasada. Así que haciendo este repaso, o sea, como que seguimos sumando conocimiento de las distintas funciones de las áreas de recursos humanos. Eh, que acá justamente hoy estábamos viendo con Caro que muchas veces, muchas de estas funciones no necesariamente representan áreas, ¿sí? Y ahí queríamos dejar de nuevo esta aclaración para que ustedes lo tengan en cuenta tanto para el trabajo práctico que tienen que ir avanzando con sus comisiones y sus equipos, como para poder contestarle los ejercicios prácticos que nosotros les proponemos. Porque dependiendo del tamaño de las organizaciones, puede que estas funciones las realice hasta una misma persona, dependiendo del tamaño de las organizaciones y demás. Así que, para arrancar con el área de liquidación de sueldos, les voy a contar, o sea, que esta área lo que propone o lo que debería de asegurar, como, tiene como objetivo, es la liquidación y el pago de las remuneraciones y las prestaciones que realizan, digamos, las partes, ¿sí? Todas las personas que trabajan en relación de dependencia, trabajan por una remuneración, por un honorario, por una prestación de servicio. Bueno, esa remuneración, esa prestación de servicio tiene que cumplir con ciertas normas legales, ¿sí? Y procedimientos internos de las organizaciones para que se cumpla y para asegurar ese intercambio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que desde el área de liquidación de sueldo nosotros vamos a hacer un proceso, una serie de procesos, en donde se van a calcular las remuneraciones de todas las personas que forman parte de la organización, ¿sí? Una vez que nosotros calculamos cuáles son esas remuneraciones y qué es lo que le vamos a pagar a cada una de estas personas que forman parte de la organización, vamos a decidir también, y además, dependiendo de la actividad, dependiendo del acuerdo de estas dos partes, en qué momentos nosotros les vamos a hacer estos pagos. Podría llegar a ser de manera quincenal, podría llegar a ser de manera mensual, puede llegar a ser de manera semanal, jornal y demás, ¿sí? Todo dependiendo de la actividad, digamos, en donde está encuadrada esta organización. Y además, sobre esto que nosotros vamos a calcular, esta remuneración que yo tengo que calcular para pagarle a estas personas, voy a tener que realizar una serie, digamos, de procesos en donde además le voy a retener parte de esas remuneraciones para poder hacer pago a a los distintos organismos que regulan esta relación laboral, ¿sí? Teniendo en cuenta toda la legislación vigente. Cuando hablamos de la legislación vigente, hablamos del el convenio colectivo de trabajo que lo encuadra, de la ley de trabajo del país, de las distintas resoluciones, decretos que van, digamos, surgiendo a nivel país, o sea, y que encuadran estas relaciones entre las personas y las organizaciones en cuanto a esta prestación de mano de obra por un lado y por el otro lado la contraprestación de la remuneración, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a hacer como un sub, ¿no? Entonces, el foco del área de liquidación de sueldo está en que las personas cobren en tiempo y forma, teniendo en cuenta las normativas legales y los usos y costumbres de la organización. ¿Cuál prima en cuanto a esto? Siempre, o sea, tiene que tener en cuenta las normativas legales y por sobre las normativas legales, las empresas pueden agarrar y proponer cualquier tipo de contraprestación, o sea, que supere lo que la ley dice.
Ejemplo, o sea, si nosotros tenemos que la ley de contrato de trabajo dice que todos los trabajadores en relación de dependencia con menos de 5 años de antigüedad tienen 14 días de vacaciones, o hasta 5 años de antigüedad tienen 14 días de vacaciones, yo como organización podría proponer que todos mis empleados, independientemente, o sea, desde su inicio y hasta los 5 años de antigüedad, dispongan de 21 días. Bueno, eso es superior, digamos, a lo que la ley dice. Cualquier propuesta o uso de costumbres de la organización tiene que ser superior, digamos, o mejor que lo que la ley dice, ¿sí? Para poder proponer un cambio. Yo no podría proponer que en mi empresa, yo le digo a todos mis empleados de menos de 5 años tengan solamente una semana de vacaciones. Un ejemplo, ¿no? Otros usos y costumbres tienen que ver con esto de, bueno, cuál va a ser la periodicidad donde yo voy a realizar los pagos, cómo van a ser esos pagos, si les voy a pagar en qué moneda, a través de qué medios, a través de qué bancos, ¿sí? Cómo va a ser las fechas de pago, ¿sí? La ley dice que tiene que ser, por ejemplo, el pago dentro de los 4 días hábiles del cierre del mes, y yo podría agarrar y decir que dentro de mi organización o en esta organización, el uso y costumbre es pagar siempre el último día hábil del mes anterior, o el primer día hábil del mes siguiente, o el día 3 de todos los meses. Esos son usos y costumbres, ¿sí? Siempre superior a lo que la ley dice. Yo no puedo agarrar y determinar como uso y costumbre que en esta empresa me voy a pagar el día 10, porque no es lo que la ley dispone, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? Yo ante el silencio avanzo un poquito más. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y que prima, digamos, lo que la ley dice, vamos a entender un poco cómo es la organización dentro de una organización con respecto a esta función de liquidación de sueldos. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el marco legal que me va a encuadrar, digamos, toda esta función, yo voy a tener y voy a recibir desde el área de liquidación de sueldos información desde distintas áreas, ¿sí? Acá nosotros pusimos varias áreas o varias funciones dentro de una organización que pueden alimentar al área de liquidación de sueldos para poder llevar adelante este conjunto de novedades o lo que va pasando en la vida de las personas dentro de la organización que van a afectar a la liquidación del sueldo. Entonces, por ejemplo, y haciendo un poco de spoiler de lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, que es administración de personal. Administración de personal se ocupa de documentar y controlar y administrar toda la documentación de las personas y de lo que le va pasando a la persona a lo largo de su vida laboral dentro de la organización. Ejemplo, lo que sucede al inicio, durante y después que la persona tiene la relación con la compañía. Entonces, ¿qué información le va a pasar al área de liquidación de sueldos? Bueno, ejemplo, un alta. Entra una persona nueva, ¿sí? El área de administración de personal va a ser la persona que el día 1, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, va a firmar un contrato, va a disponer sus datos personales a la organización, ¿sí? Entonces, el área de administración de personal me va a pasar a mí, área de liquidación de sueldos, el nombre de esta persona, qué puesto va a ocupar, si está dentro del convenio colectivo de trabajo, si está afiliado al sindicato, a qué obra social va a estar afiliado, ¿sí? Si es la obra social de la actividad o una obra social diferente, si tiene, si esta persona está recibiendo algún subsidio gubernamental, si tiene que declarar beneficiarios, o sea, para el seguro de vida, ¿sí? Toda esa información, ¿sí? Que es la documentación que Administración de Personal me va a solicitar al inicio de mi relación, liquidación de sueldos la va a tener que tener disponible para poder cargarla dentro del proceso de la liquidación, ¿sí? Y a lo largo de la vida, o sea, del transcurso de los meses y demás, va a surgir distinta información, como por ejemplo, no sé, una persona se enferma y presenta un certificado médico por una licencia por enfermedad, o alguien que quedó embarazado, o alguien que se tomó vacaciones, ¿sí? Y toda esa información, administración de personal se la pasa. Liquidación de sueldos, ¿por qué? Porque va a afectar en la liquidación mensual de esa persona, ¿sí? Una persona se toma vacaciones, tiene, digamos, el pago, por ejemplo, del plus vacacional. Em, Perdón, acá, Sil, ya sí, que respiraste. No, venís bien. Lo que quería reforzar es lo que dijiste vos al comienzo. Recuerden que acá Sil, para explicar, hace la idea de que, bueno, son muchas las áreas dentro de una organización. Capaz que tener una organización chica
y la persona es la misma, pero imagínense que tenemos distintos sombreros, o sea, llega el nuevo empleado, me siento con el nuevo empleado y le doy para llenar todos los papeles, estoy con el sombrero de administración de personal. Pero ahí no terminó mi responsabilidad como responsable de capital humano, trabajo humano, lo que sea. Tengo que acordarme que muchas de las cosas que llenó el empleado como parte de lo que se necesita hacer para darle de alta al empleado se convierten en novedades de liquidación de sueldos. O sea, son situaciones que no solo impactan una área, sino otras, aunque lo haga la misma persona. Recuerden que nosotros hablamos de funciones, eso no quiere decir que en todas las organizaciones ustedes van a encontrar en el organigrama una posición que diga gerente de administración de personal o empleado de administración de personal. A la medida que la organización sea más grande, es más probable. Perfecto. Gracias, Caro, ahí por la aclaración, porque sí, depende de la dimensión, o sea, ahí volvemos con la palabra mágica del depende, ¿no? Muchas veces, dependiendo del tamaño de la organización, puede que alguna de estas, de esto que yo les voy a contar ahora, que puede llegar a hacer este intercambio de información dentro del área de liquidación de sueldos, sea la misma persona, ¿no? Pero bueno, se pone el paraguas el paraguas, no, el sombrero de administración de personal y dice, bueno, este mes tengo que liquidar vacaciones porque me llegaron estas novedades. Yo soy la misma persona y soy la que liquida, bueno, tengo que recabar toda esta información para poder dejarla expresada en el recibo de sueldo de la persona en el mes que corresponda. Después tenemos otra área que, por ejemplo, es el área de compensaciones. Si bien nosotros todavía no profundizamos en cuál es el objetivo de compensaciones, así sí voy a hacer un poco de spoiler, compensaciones es algo lo que tiene como objetivo principal, digamos, y después profundizaremos cuando llegue el momento de explicar la ficha en profundidad, es en el armado de la compensación total que yo le voy a disponer a los trabajadores. ¿Qué significa esto? O sea, va a ser el responsable de poder hacer todo con la estructura salarial de la organización y entender para determinados puestos cuánto es lo que yo le voy a tener que pagar, ¿sí? Entonces, al momento de que ingresa una persona, muy posiblemente el área de compensaciones es quien expresa, digamos, cuánto es la remuneración que corresponde para determinados puestos. ¿Cuál es el paquete compensatorio? Por ejemplo, si esta persona va a tener determinados beneficios, sí o no, si se le va a pagar un bono, sí o no, ¿sí? Y toda esa información mensualmente puede que varíe. No sé, si tenemos una promoción interna, por ejemplo, a ver, un segundito, por favor. Perdón, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, gente linda? ¿Vamos bien? ¿Alguno de ustedes trabaja en administración de personal o trabajó? Perdón, ¿eh? Yo, profe, ¿Quién es yo? A ver que no me sale la pregunta. Florencia. Hola Florencia, ¿y esto que explica Sil, lo vivís? ¿Cómo funciona en tu organización? Sí, en realidad todo lo que es la documentación de ingreso la lleva el área de reclutamiento y contratación. Nosotras lo que hacemos es mantener el legajo actualizado durante y al fin de la relación laboral con toda la documentación de baja. Y bueno, el área de selección carga en nuestro sistema de liquidación la información del nuevo empleado, todo esto que decíamos, datos personales, si está en un convenio o está fuera de convenio. Bueno, yo particularmente me encargo de darlo de alta en la obra social y en la prepaga, y es información que después cargo en el sistema. Es como que, perdón, es como que cada sector va alimentando ese sistema de liquidación. Exacto, exacto. Muy buen Excelente, ejemplo, Flor. gracias. No, de nada. Gracias, Caro. Eh, bueno, entonces, el área de compensaciones, o sea, si es el área de compensaciones o la función, digamos, de compensaciones, es poder determinar cuáles son cuál es el paquete, digamos, compensatorio que va a tener que estar reflejado en la liquidación de sueldos. Ejemplo, dentro de la estructura salarial, cuánto es lo que va a cobrar, si tiene que cobrar bonos, si va a tener, digamos, alguna información que contenga este paquete compensatorio que tenga que estar reflejado dentro de la liquidación de sueldos. Pues tenemos otra función que es la función de relaciones laborales, ¿sí? Que también todavía no la vimos, pero relaciones laborales es la que lleva adelante, digamos, todo lo que tiene que ver con la relación con el sindicato, con
con la información que llega, digamos, de paritarias, por ejemplo, actualizaciones que tengan que ver con el convenio colectivo de trabajo, si hubiese, digamos, no sé, por ejemplo, sanciones a los colaboradores porque hay alguna política interna muy rigurosa con respecto a algún tema. Entonces, relaciones laborales al área de liquidación de sueldos le va a estar proporcionando información referida al sindicato, al convenio colectivo de trabajo, a las paritarias, ¿sí? A toda esa cuestión. Si hay, no sé, por ejemplo, un paro, si hay, no sé, algún concepto no remunerativo nuevo que dispone el sindicato, ¿sí? Toda esa información que tiene que estar impactada dentro del recibo de sueldo, el área de liquidación de sueldo lo va a recibir de esta función, del área de relaciones laborales. Después tenemos el HR Business Partner, ¿sí? Que como ustedes vieron en aquella clase que nosotros les compartimos grabada, dependiendo de la estructura en el organigrama de recursos humanos, puede que exista, digamos, esta posición dentro del organigrama que le da, digamos, soporte a toda un área dentro de la organización. Si ustedes se acuerdan, este rol, ¿sí? O esta posición dentro del área de recursos humanos es la que, por ejemplo, no sé, tenemos un HR Business Partner para el área de operaciones, o tenemos un HR Business Partner para las áreas staff, o para las áreas de logística. Bueno, esa persona, ¿qué va a hacer? Va a ser nuestro nexo, ¿sí? Dentro de la estructura de la organización, que va a recabar toda la información de lo que le va sucediendo, digamos, o esas novedades que le van sucediendo a las personas que trabajan en la organización, y yo lo voy a tener que sumar, digamos, a la liquidación del sueldo, ¿sí? Va a tener que quedar impactado después en el recibo de sueldo como un concepto para poder agarrar y mostrar que se tomó unas vacaciones, que tuvo de licencia por enfermedad, o tenemos una persona que no sé, presentó una documentación porque está embarazada, o una persona que de repente, no sé, tiene una citación judicial y, bueno, lo citaron a declarar. Bueno, toda esa información que le llega al HR Business Partner la va a compartir con el área de liquidación de sueldos siempre que tenga que impactar en la liquidación mensual, ¿sí? Y después tenemos otras áreas dentro de la organización, ¿sí? Que me pueden llegar a proporcionar información. Ejemplo, si nosotros tuviésemos dentro de los usos y costumbres o dentro de lo que se determina en la organización, el pago de una comisión diferencial al área de ventas por el alcance de objetivos, ¿sí? Muy posiblemente haya un responsable dentro del área de ventas que se ocupe de ver dentro de su equipo quienes alcanzaron los objetivos de ventas, agrupe, digamos, toda esa información y me la pase a mí, al área de liquidación de sueldos, para que yo la pueda, digamos, sumar a el recibo de sueldo de esa persona. Entonces le aparecerá un concepto que diga comisión por ventas, tanta plata, ¿sí? Porque alcanzó la comisión, yo le pago un diferencial. O, por ejemplo, podría llegar a ser dentro de las áreas que conforman la organización, que haya alguna novedad que, no sé, el área de finanzas me escribe directamente a mí, área de liquidación de sueldos, para comentarme que dentro de su equipo alguien comunicó alguna novedad, sea, no sé, en mi equipo se van a tomar vacaciones. Bueno, directamente le informa al área de liquidación de sueldos, a no ser que haya, digamos, algún sistema que esto ya lo centralice, pero puede que desde las áreas mismas me informen cierta novedad que yo después voy a tener que impactar en el recibo de sueldo. ¿Es así, Florencia? Florencia me hace que sí con la cabeza, como si pasa todo eso y más. Sí, en nuestro caso desarrollamos una plataforma en donde el empleado en un formulario carga los días de vacaciones que se va a tomar, qué periodo corresponden, y eso después lo tiene que aprobar su jefe o su superior inmediato, y después pasa por el filtro de recursos humanos, y ahí nosotros tenemos que controlar si efectivamente está bien el periodo, porque a veces la gente se confunde los periodos, y si también le corresponden esos días. Y si está todo ok, lo aprobamos y lo cargamos en el sistema de liquidación para que salgan el recibo, digamos. Qué buen Perfecto. comentario, perdón, hizo Flor, porque en realidad, bueno, o sea, después cuando veamos, no en la clase que viene, sino creo que en la siguiente, el tema de tecnología aplicada a nuestra área, van a ver que, bueno, todas estas cosas pueden ir desde un trabajo súper manual, digamos, con formularios, papeles, a un proceso bastante automatizado. Por ejemplo, muchas de las cosas que sí cuenta como que las carga el área de administración de personal,
en Oracle las carga el propio empleado en el sistema, o como ella dice, con los días de vacaciones o todo así, todo eso va por algo que en tecnología se llama workflows, ¿no? Está definido el proceso en el sistema, qué pasos tienen que cumplirse para que se apruebe, o la declaración jurada de domicilio, lo mismo, si yo me mudo, yo misma la cargo, y bueno, ahí va lo aprueba la gente de alguien de recursos humanos o de personal, y ya queda registrado en el sistema y ya queda, ese papel se va al legajo, ¿no? Con la firma digital. O sea, depende mucho del avance tecnológico, cuán manual o cuán tecnológico sea el proceso. Exacto, Claro, exacto, de hecho sí, antes sí. las vacaciones, perdón, se pedían por mail y era muy engorroso, Sí, por sí, eso sí, sí, aplicamos dependiendo el de que, sistema. como dice Caro, de la cantidad, de cuál es la tecnología aplicada, los recursos tecnológicos que se puedan aplicar dentro de la organización, vamos a requerir de más o menos manos, digamos, humanas, para poder gestionar y poder tener todas estas novedades mensuales ordenadas, ¿sí? Con un circuito de la información prolijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada organización es un mundo también, ¿sí? Y si la forma, digamos, correcta para poder hacer la liquidación y que no se nos escape ninguna novedad de ninguna de las personas que trabajan dentro de la organización, es plantear desde el área de liquidación de sueldos circuitos de la información con las distintas áreas con las que me pueda llegar a alimentar de estas novedades, que sea, digamos, con una fecha pactada. O sea, si yo agarro, por ejemplo, y le digo, dentro de lo que es las políticas internas, que también figura acá en el slide que les estoy compartiendo, tener bien en claro cuál va a ser el circuito de la información dentro de la organización es clave. ¿Por qué? Si yo no le dejo bien en claro a las áreas cuándo me tienen que agarrar y compartir las novedades para yo poder hacer el cierre de la liquidación, muy posiblemente me caiga una novedad el día 30, cuando yo ya cerré toda la liquidación, y no pueda hacer que quede reflejada esa novedad dentro de la liquidación mensual. Entonces, desde el área de liquidación de sueldos, quienes en algún momento trabajen dentro de esta área, si es que les toca, es súper importante dejar en claro a todos los interlocutores con los que yo voy a intercambiar información de manera mensual, en qué fechas y por qué canales es importante que me compartan esta información, ¿sí? Esto va a ser clave para poder llegar en tiempo y forma a hacer esta contraprestación de la remuneración por los servicios prestados, ¿sí? Así que es fundamental. Y un poquito más. Ahí está. Bueno, hay distintas opciones de cómo llevar adelante este proceso. Uno es interna, in-house, o sea, teniendo un departamento de liquidación de sueldos dentro de la propia organización, y el otro es la terciarización, el outsourcing, ¿sí? Y ustedes cuando tuvieron que hacer el trabajo práctico, por ejemplo, tuvieron que armar el organigrama del área de recursos humanos. Y ahí, o sea, decidieron qué era lo que querían hacer, si querían tener el área de liquidación de sueldos adentro, como una cajita interna, o si lo terciarizaban y contrataban o un estudio contable o una consultora que les realizara, digamos, este proceso. ¿De qué depende elegir uno o la otra? De un montón de factores, o sea, depende del tamaño de la organización, depende de la actividad, depende de cuánto es lo que yo tengo disponible para invertir, digamos, en una modalidad o en la otra. ¿Por qué? Porque sea de una forma o de la otra, yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, la tecnología aplicada. Si yo lo tuviese de forma interna, tendría que tener un sistema de gestión para poder realizar la liquidación. Tendría que tener un soporte, digamos, que me dé asesoría de las actualizaciones que yo tengo que aplicar dentro de este sistema de liquidación. Tengo que tener un soporte legal que me dé, digamos, el marco legal y de asesoría legal para poder cumplir con el marco de la ley y que no quede nada, digamos, por fuera, y estar atentos, digamos, a cualquier actualización legal que se presente. Y además, o sea, voy a tener que tener una persona ahí, o sea, una persona a la que voy a pagar un sueldo, ¿sí? Que va a ser la encargada de esto. Cuando yo lo hago de manera terciarizada, yo voy a pagar por una prestación, digamos, de un servicio, a un estudio contable o a una consultora que me va a liquidar los sueldos. Ahora, esta liquidación, sí, se va a hacer en base a las novedades que yo le pase.
Y ahí no voy a hacer que el estudio contable o la consultora esté en relación con todas esas áreas que yo les comenté antes o todas esas funciones que les comenté antes. De todas formas, dentro de la organización, voy a tener una persona, ¿sí?, que va a ser la encargada de mantener ese vínculo con este servicio terciarizado, en donde le va a pasar estas novedades, va a hacer los controles de que esas novedades realmente quedaron reflejadas en el recibo, ¿sí? Y va a tener que hacer como un seguimiento de que todo esto que les comentaba antes suceda en tiempo y forma y dentro del marco legal. Entonces, de una forma o de la otra va a depender, digamos, de cuáles son los recursos disponibles para poder realizar la liquidación, sea dentro de la compañía o fuera de la compañía, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. Entonces, hablábamos de conceptos y hablábamos de novedades. Las novedades es todo lo que sucede, digamos, dentro del ciclo laboral de las personas dentro de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Suceden altas, ¿sí? Suceden bajas, suceden personas que se van, ¿sí?, que renuncian, que se las despide, que puede llegar a suceder que alguien fallezca, ¿sí? Y nada, eso significa también una baja, una persona que se jubila, ¿sí? Y después hay modificaciones. A lo largo, digamos, de la vida laboral de las personas dentro de la organización, hay cambios, o sea, uno quizás entró como analista y pasaron los años y se fue capacitando y se fue desarrollando y pasó a ser después líder de un equipo y después se siguió desarrollando y es gerente. Bueno, esas modificaciones también tienen que quedar reflejadas dentro del recibo de sueldo. ¿Dónde? En la parte donde uno figura la posición que ocupa esta persona. Y que donde también va a estar acompañado, obviamente, con una retribución económica que va a ir variando. Bueno, todas esas novedades que van a quedar reflejadas dentro del recibo de sueldo se van a ver reflejadas a través de los conceptos que son los ítems de la liquidación. ¿Qué es esto? Son las líneas que figuran adentro del recibo de sueldo, ¿sí? Y a estos ítems, ¿sí?, que me van a sumar, digamos, toda la configuración, los conceptos sumados me suman, digamos, el recibo de sueldo, yo le voy a aplicar deducciones y retenciones, ¿sí? Estas retenciones son los que trabajan en relación de dependencia, como yo ahora no los veo a todos, eh, reciben todos los meses un recibo de sueldo en donde ven distintos conceptos. Bueno, estos conceptos, hay una parte que suman, digamos, los sueldos brutos y hay otra parte que son las deducciones, que son esos descuentos que nos aparecen siempre. Y algunos son de ley y otros son adicionales dependiendo de, por ejemplo, si está afiliado al sindicato, si hay, no sé, lo que les contaba antes, un bono, digamos, por alcance de objetivos, ¿sí? Y después pueden surgir nuevos conceptos. Ejemplo, nosotros en una organización en donde de repente, no sé, les damos el beneficio de una retribución por el gimnasio, o no sé, o una retribución por el teletrabajo, donde yo le pago internet a mis colaboradores. Entonces yo le puedo sumar un concepto nuevo, que no es por ley, o sea, sino que es un concepto nuevo de la organización, en donde yo sumo un ítem que va a ser reintegro por internet, no sé, y figurará dentro del recibo de sueldo, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Venimos ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es importante entender la diferencia claramente entre una novedad y un concepto, ¿eh? Pregunta de examen, diría Ana. Sí, Profe, perdón, sí, profe, ¿puedo hacer una consulta rápida? obvio, sí. Em, Cuando dijiste que había una persona justamente que se ocupaba de, en este caso cuando se hace externo lo que es liquidación, que una persona Mm, se ocupaba de llevar la información a la parte externa, ¿esto lo sí. hace alguien de comunicación o alguien exclusivamente que está dentro de el área de liquidación justamente? Perdón, el área de compensación. No, el área de compensación, por eso decía, dependiendo de cómo nosotros tengamos armado el área de recursos humanos, o sea, todas esas cajitas que ustedes armaron cuando armaron el organigrama de recursos humanos, es la planificación estratégica del área y de la organización y cómo yo voy a configurar mi área. Hay empresas que el área de recursos humanos es una persona y hace todo. Hace los planes de capacitación, arma las evaluaciones de desempeño, arma las novedades para agarrar y mandárselas al estudio contable, hace el control y arma también las estructuras salariales. Entonces, no lo pienses en áreas, ¿sí?, específicamente eso, o una persona, sino quién va a ser el responsable. Dentro de la estructura de recursos humanos, si vos lo tenés terciarizado, lo normal y habitual es que exista una persona que sea la encargada de pasar estas novedades y generalmente es quien se llama analista o líder de administración de personal y liquidación de sueldos Ahí o va, liquidación de perfecto. sueldos.
El área de compensaciones podría ser una misma persona que tenga los 3 sombreros, o sea, ¿sí? Pero no es el área de compensaciones quien está en contacto directo con el estudio contable o la consultora que te liquida. Generalmente es una segunda persona u otra persona que se ocupa, digamos, de la liquidación de sueldos. O que dentro del, ¿viste cuando nosotros armamos el descriptivo? Vos pones, el objetivo de este puesto es tal, bueno, dentro de las tareas es el, 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 el contacto directo con el estudio contable para el control y administración de las novedades y control de la liquidación de sueldos. Listo, es una tarea dentro de una función, por ejemplo. Yo después el nombre que le ponga al puesto puede variar, Ahí va, ¿sí? perfecto. ¿Te Buenísimo. aclaré Sí, ahí, bueno, Evelyn? sí, perfecto. Gracias. Fantástico. Muchas gracias a vos por la pregunta. Seguimos un poquito más. Entonces, pensando en todo el proceso de liquidación de sueldos, tiene como distintas etapas. Una primera etapa donde surgen las novedades, ¿sí? Que es todo esto que hablábamos recién, todo lo que sucede en la vida de las personas en el ciclo laboral, ¿sí? Toda esa información va a ser necesaria para poder volcarla dentro de la liquidación y que quede reflejada en los recibos de sueldos. Una vez que yo tengo toda esa información, tuve, digamos, un circuito de la información claro, agarré y junté toda esa información y la volqué a la liquidación, voy a agarrar y procesar, digamos, los controles y aprobaciones necesarios para ver que todo esto esté ok, que no me esté olvidando de absolutamente nada. Del pago de las horas extras, las licencias que tuvieron la gente por enfermedad, si hay alguno que está embarazado, si se dio de alta gente, si se dio de baja gente. Todo eso tiene que estar todo súper controlado y prolijo. Una vez que yo ya tengo todo eso, bueno, va a pasar la etapa del pago de la acreditación bancaria, ¿sí? Le voy a pagar a la gente lo que corresponda por lo que trabajó en el mes. Y una vez que termina, o sea, y ahí no termina la cosa, o sea, le pago a la gente y empiezan una serie, digamos, de procesos posteriores que tienen que ver con el cierre del proceso, donde se imprimen los recibos de sueldo y se imprimen, hoy en día hay muchas empresas que lo hacen de manera digital, lo suben arriba de una plataforma y la gente firma digitalmente arriba de la plataforma, pero hay otras que no, que las empresas son más chiquitas y todavía siguen entregando los recibos de sueldo papel, ¿sí? Entonces, sea de una forma o de la otra, la generación del recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer una acreditación bancaria a las personas, o sea, y tienen que tener un papel que diga, bueno, qué conceptos contiene eso que me están acreditando, ¿sí? Eso por un lado. Después hay un libro de remuneraciones, sí, que también hoy en día, acá en Argentina, está digitalizado, que es la declaración de todos esos recibos de sueldo en una hoja de continuo y están Berín, Florencia, Carolina, con toda la composición de todos sus recibos de sueldos en una hoja de continuo. Y eso se hace de manera digital y se sube a una página oficial, digamos, de los organismos que lo regulan, del Ministerio de Trabajo. Después hacen asientos contables. Con el área de finanzas de las organizaciones, el área contable, yo le tengo que pasar cuántos fueron los total de sueldos que se pagaron en el mes, a qué cantidad de personas, con qué cargas sociales y demás. Y después se hacen todas las retenciones a los organismos. Ejemplo, si las personas están afiliadas al sindicato y yo les retuve un tanto por ciento para agarrar y pagar el sindicato, bueno, todo eso se encuadra también y se efectúa, digamos, como una boleta de pago para pagarle al sindicato lo que le retuve a la gente, más otra parte que además paga el empleador. Y después, esto es súper importante, cuando nosotros estamos en el área de liquidación de sueldos, es para mí como fundamental poder disponer de un espacio en donde la gente tenga la confianza y la libertad de venir a preguntar lo que necesite para clarificar su recibo de sueldo, ¿sí? Yo, si estuviésemos en el aula en este momento, haría un parate y diría, bueno, a ver, ¿cuántos de todos ustedes entienden la composición del recibo de sueldo? Y me pasa generalmente, yo ahora no los puedo ver a todos, de que muy pocos son los que me levantan la mano con seguridad y me dicen, si yo la tengo clarísima, leo mi recibo de sueldo y entiendo lo que me pagan todos los meses. Entonces, como eso no es tan claro para todos, ¿sí? Y nosotros que estamos hasta en el área de recursos humanos tampoco lo tenemos del todo claro, nada, es importante que cuando estamos en una organización dispongamos del tiempo para poder aclararle a la gente cómo está compuesta su remuneración, ¿sí? Y aclararle cualquier duda, porque nada de lo que está dentro de la liquidación de sueldos debería de ser un misterio, ¿sí? Nada, o sea, hasta mismo cómo calculamos el plus vacacional, que es el mito y algo que nadie entiende, o sea, debería de poder explicárselo a las personas de manera clara para que sepan por qué les estoy pagando eso y cómo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un mini repaso y voy a ir a toda velocidad con esto, de cómo está conformado un recibo. En el encabezado de un recibo van a figurar los datos de la organización. En una segunda línea, muy posiblemente va a aparecer el puesto que ocupa la persona. Y después va a estar todo el cuerpo, digamos, del recibo de sueldo, donde yo voy a tener estos ítems, ¿sí? Estos conceptos que les decía antes, que van a ir reflejando, digamos, toda la suma de
Por ejemplo, acá, un sueldo básico, que puede ser el sueldo básico del convenio colectivo de trabajo, o puede ser el sueldo que yo dispuse a una persona que no está encuadrada dentro de un convenio colectivo de trabajo y que yo acordé con esta persona pagarle por el puesto que ocupa. Después puedo tener conceptos que son dentro del convenio, por ejemplo, obligatorios como el presentismo o no. Puedo pagarle como un plus por antigüedad o no, dependiendo si el convenio también lo dispone o no. Puedo agarrar y generar un premio por puntualidad, que es una política interna de la organización, y puedo que el sindicato disponga que además le tengo que pagar algún concepto no remunerativo. Los conceptos no remunerativos son aquellos que no tienen, digamos, una retención después de las retenciones legales, ¿no? Y después tengo las retenciones, la jubilación, la ley 19032 y la obra social son las obligatorias. Y a estas se le pueden sumar otras, cuota del sindicato, por ejemplo, o impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿sí? Y al cierre o al pie del recibo, la firma del empleador y del empleado. Tienen que estar las dos copias. Entonces, Ahí, bueno, hubo un comentario sí, de chistoso, ¿no? De impuesto a las sí, ganancias, que ahora se llama cedular, ¿no? Impuesto cedular, creo que por lo menos me aparece a mí en el recibo. Pero sí, bueno, no, eso, no me quiero no, meter ahí mejor no porque meterse con ese Sí. tema. no me quiero meter ahí, pero sí, sí. Entonces, de la suma de toda esta columna que está acá en el circulito, van a sumarme mi sueldo bruto. La segunda columna generalmente me muestra los conceptos no remunerativos, o sea que vamos a estar sumando, y a todo esto le voy a restar las deducciones. A la parte bruta le voy a restar las deducciones. ¿Y esto que me va a dar? Mi sueldo neto, ¿sí? Es súper básico, así como se los estoy presentando, hay recibos que son muchísimo más complejos, ¿sí? Pero cada uno de los ítems que se figuran en el recibo deberían representar algún concepto que ya sea obligatorio por el convenio colectivo de trabajo o acordado por políticas internas de la organización. Entonces, considerando todo el sueldo bruto, los conceptos remunerativos menos los aportes, más los conceptos no remunerativos que llevo a mi sueldo neto, a todo esto le tengo que sumar las contribuciones patronales, ¿sí? Y me van a dar mi costo laboral. O sea que por cada persona que yo contrato, además de lo que yo le pago y le retengo, el empleador pone también toda una parte de contribuciones patronales que tienen que ver con las cargas de seguridad social y de obra social, que me van a dar el costo real de lo que a mí me significa contratar a una persona, que generalmente es sobre lo que la persona se lleva en bolsillo, o sea, en mano, un 53% más, aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros este proceso de liquidación de sueldos lo hacemos mal? ¿Sí? Y tenemos errores, y nos confundimos todos los meses, y generamos conceptos mal liquidados. Nos generan dos tipos de costos. Costos que pueden ser económicos y legales, y costos no directamente económicos e intangibles. Con respecto a los económicos y legales, puede que lleguemos a tener que pérdida de activos corporativos. No sé, tenemos un juicio y tenemos que pagar una fortuna de plata y tenemos que vender una máquina para poder hacer frente, digamos, a esto, ¿sí? O puede que nos venga una inspección del Ministerio de Trabajo y nosotros no hayamos puesto los conceptos que correspondían dentro de la liquidación y esto nos genere multas, ¿sí? O juicios laborales, o sea, reclamos de las mismas personas que dicen, yo vengo trabajando de manera extraordinaria o haciendo horas extras todos los días y nunca me las pagaron. Y me manda un telegrama o una carta documento reclamándome esto. Y yo no se lo pago y terminamos yendo a juicio. Y eso significa un montón de costos económicos que la empresa después va a tener que hacer frente. O conflictos colectivos, o sea, imagínense una planta en la que les decimos a todos que, no sé, tienen que venir a trabajar un feriado y yo después no se lo pago como corresponde, no se lo pago al doble por haber venido a trabajar un feriado, porque la planta, no sé, no para nunca. Nada, al otro feriado o al otro día, en realidad, o al cierre de ese mes que no le pagué el feriado, tengo a la mitad o a toda la planta productiva de paro. Una huelga y no me trabaja nadie. ¿Sí? O sea, los impactos que pueden llegar a generarse por tener mala liquidación son muy graves. Y después nada, duplicación de tareas, o sea que si no tenemos bien organizados el proceso de la liquidación, puede que la persona que liquida no sea la misma que la de administración, o lo que sea, y que estemos todos haciendo las mismas tareas. Bueno, tiene que Sí, ser bien clarito quién hace qué dentro de lo que es el proceso. quería Y después decir, está, perdón, quería decir algo cortito, ¿no? Tanto el área de liquidación de sueldos como el área de administración de personal, como la analogía es como la pirámide de Maslow, ¿no? Son factores higiénicos, no son factores motivacionales. O sea, es decir,
Si están mal, generan mucha desmotivación. Si están bien, no te cambia la vida, pero permite, digamos, que surjan otras cosas, porque cuando la liquidación de sueldo, la administración de personal, la empresa lo lleva mal, la gente dice, no le puedo tener la más mínima confianza. Es como, es la base, ¿viste? Si esto no está bien, no se puede construir, después no podemos hacer la encuesta de clima, no podemos hacer nada, porque si el empleado te dice, escúchame, no me puedes pagar bien la liquidación de sueldo, no me estás haciendo los aportes, no voy, o sea, voy a la obra social y no me diste de alta, no cobré la asignación por hijo porque no sé qué sé yo, o sea, me liquidaste más, me sacaste más plata de la que correspondía. O sea, es como un factor higiénico. Si está mal, genera mucho ruido. Perdón. Exacto. No, bárbaro, y ahí justo, bueno, como que cruzaste varias de las que tenían que ver con no directamente económicas e intangibles, afecta directamente al clima laboral, puede generar baja de la productividad, se genera esta erosión entre el empleador, o sea, lo que la empresa significa y lo que los empleados, el vínculo, digamos, entre las partes, genera dificultades en la gente en poder disponer de su dinero, que es el fin último o el fin primero, como quieran, dependiendo de las prioridades de cada uno, de por qué, para qué nosotros trabajamos. O sea, creo que nadie trabaja por amor al arte, sino que uno lo hace para una contraprestación, ¿sí? Entonces, como que también no disponer de su dinero y la pérdida de confianza. Y cuando hablamos de la pérdida de confianza, no es de cuando una persona cobra mal el sueldo reiterativas veces, o sea, no dice, ay, el área de liquidación de sueldos es un desastre, me liquida mal. Dice, recursos humanos es un desastre. Y ahí caemos todos, o sea, acá el área de capacitación, de selección, todo recursos humanos es un desastre si este proceso está mal. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. ¿Dudas? Yo puedo preguntar una Obvio. cosita, sí, una tontería. En el recibo, Mm, cada ítem tiene un código al costado, ¿no? sí. Ese código, digamos, es para, por ejemplo, la jubilación. Si yo busco en internet código 300, ¿esto se puede encontrar en internet o cada empresa se le asigna un código a cada ítem? Los ítems tienen un código que depende del sistema de liquidación que utilizan. Hay Sí, Ok, sistemas de pero no es liquidación estándar. Tango, O sea, Bergerman, el que claro, sea. la respuesta es que no es estándar, depende del procesador de liquidación que uses. O, por ejemplo, en la UBA, cuando te liquidan los sueldos, tenés, no sé, hay 800 Millón de códigos, conceptos. sí, millón de conceptos. O sea, no, ahí depende va, de cada organización y de cada software de liquidación, amor. ahí va. Perfecto, gracias. Bueno, estamos a tiempo. Si no hay, o si hay alguna pregunta más, es el momento, y si no, vamos a ir al descanso. 5 minutos, ¿no? Un gran descanso. Bueno, retomamos entonces con el segundo tema de la clase de hoy, que es administración de personal. Una partecita como que ya la fuimos adelantando en liquidación de sueldos, pero bueno, vamos a ir en profundidad de entender cuál es el objetivo de esta función dentro del área de recursos humanos, ¿sí? Cuando hablamos de administración de personal, ¿sí? Pensamos en el para qué, ¿no? Lo que debería de asegurar esta área o esta función dentro del área de recursos humanos es que se cuente desde la organización con toda la información documentada, ¿sí? De las personas que integran la organización, desde que ingresa la persona a la compañía hasta que se va y en posterior también, ¿sí? ¿Qué significa esto? Asegurarnos de que contemos con la información al momento del ingreso, durante todo su ciclo de vida laboral dentro de la compañía y después de que se va, ¿sí? Toda esta información tiene que estar respaldada, o es toda esta información que necesariamente está respaldada por algún documento, ¿sí? Y tiene que, en algunos casos, ciertos requerimientos legales son obligatorios legalmente, digamos, dependiendo de la actividad o dependiendo de, bueno, en este caso, si hablamos de Argentina, de la legislación de Argentina, como podría llegar a ser, no sé, un alta de una persona a la organización. Bueno, hay un documento particular que es el alta de AFIP, que es obligatorio para todas las personas que trabajan en relación de dependencia dentro del marco de Argentina, ¿sí?
Por poner un ejemplo, vamos a ver muchos ejemplos más. Y después hay otras documentaciones que tienen que ver con usos y costumbres de cada organización, que también van a generar quizás algún documento que yo tengo que tener, digamos, de las personas que forman parte de una organización, de manera organizada y disponible, ¿sí? Para poder tomar decisiones. ¿Qué significa esto? O sea, nosotros vimos, por ejemplo, la función de la gestión del desempeño. Bueno, si yo agarro y hago una evaluación de desempeño, hoy día quizás no es con papel, pero en algún momento lo era, y eso me generaba un documento, yo necesitaría o debería de tener guardado dentro del perfil o de la carpeta de la persona, cómo fue esa evolución a lo largo del tiempo para poder tomar decisiones. O sea, por ejemplo, de un desarrollo o una promoción interna de una persona. O yendo, digamos, a otro plano, por ejemplo, no sé, una persona que se la viene sancionando por incumplimiento de una política interna o por cumplimiento de los procesos internos, que a mí me requiera generarle una sanción por escrito. Después, en otra oportunidad, tuvimos, no sé, un intercambio telegráfico, lo suspendí y la persona me mandó una carta de documento o lo que fuese. Bueno, toda esa documentación que se va generando, yo la voy a guardar en lo que se llama legajo, ¿sí? De esa persona, y a mí me va a servir en el futuro para poder tomar decisiones. Por ejemplo, una decisión de una desvinculación, ¿sí? O una decisión de un desarrollo, como contábamos antes. Entonces, es súper importante que todo lo que se administra desde esta función quede de manera ordenada y prolija, ¿sí? Para poder luego tomar decisiones y tener, digamos, la documentación fehaciente para poder hacer frente a esto. Javier levantó la mano. Sí, quería consultar un ejemplo que había pasado en mi trabajo, Dale. que era que, por ejemplo, cuando ellos, hubo una sanción que me habían dado y ahí te dejaba como una descripción para que vos te descargues. Y yo había hecho o sea, el descargo y, o sea, no hubo respuesta. No sé si, o sea, ellos lo tienen que comunicar, o sea, el área de recursos humanos tiene que comunicar la respuesta, Ok, te o voy a dar solamente respuesta. dicen, no, la verdad que no me parece, o sea, debería ser la Depende. sanción igual y... Depende de cómo es el procedimiento y por qué fue la sanción, ¿sí? O sea, cuando hablamos de los requerimientos legales, hay cuestiones que tienen que estar documentadas dentro del legajo porque la ley así lo requiere, y hay dentro de las organizaciones políticas y procedimientos que nosotros tenemos que cumplir. Ejemplo, te pongo un ejemplo bien simple. Hay organizaciones que la puntualidad es un proceso, una política muy rigurosa y muy fuerte porque, no sé, tengo turnos de continuo todo el día a las 24 horas. Entonces, si alguien llega tarde, me afecta a la producción, por ejemplo, de una fábrica, ¿sí? Entonces yo hago una política en donde dice de que si vos llegas tarde, si 3 veces en el mes, más de 5 minutos, te voy a poner una sanción. Que a la segunda vez que incurras en este incumplimiento de la política, te voy a poner una sanción. Que a la tercera vez te voy a suspender un día, que a la cuarta vez te voy a suspender 2 días y que esto puede incurrir en un despido con causa. Si yo lo dejo por escrito y esa es la política, ¿sí? Ante el incumplimiento de la política, uno va a ir, digamos, como sumando sanciones y eso va a quedar documentado en tu legajo. En tu caso particular, depende de cómo era el procedimiento y la política interna de la organización y si había o no un proceso de a raíz de estas sanciones, si había una obligatoriedad, digamos, de dar respuesta ante tu inconformidad, digamos, de la sanción. Depende de la política interna. Por eso es súper importante entender cuáles son los usos y costumbres, políticas y procedimientos que lo vimos dentro de lo que es nuestra área de recursos humanos y que sea claro, que no es que haya, digamos, bueno, dependiendo de quién te lo gestiona, es de una manera o de la otra. Todas las organizaciones tienen que tener por escrito y bien claro, o sea, cuáles son los procedimientos. Porque si no, después uno no tiene cómo, digamos, hacer frente a, por ejemplo, un reclamo si no están de acuerdo con una sanción. ¿Sí? ¿Te contesté ahí, Javi? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo, gracias. Seguimos entonces un poquito más. ¿Cuáles son los principales aspectos entonces que se generan dentro de esta función de administración de personal? Bueno, poder encuadrar o poder organizar toda esta información, ¿sí? Documental dentro de lo que se llama el legajo, ¿sí? El legajo va a ser una carpeta personal de cada una de las personas de la organización, ¿sí? En donde yo voy a ir juntando y recabando toda la información en los distintos momentos de la vida o del ciclo laboral de las personas.
Entonces, por ejemplo, tengo licencias y ausencias. ¿A quién se le ocurre, digamos, qué documento me respalda una licencia? Un certificado médico, un certificado de examen. Bien, Flor, bien. Y una ausencia, otra ausencia que se puede llegar a generar, ¿cuál se les ocurre? Además de una enfermedad y un certificado de examen. Una maternidad. Una maternidad, ¿sí? Perfecto sus ejemplos. Flor, gracias. Después, otra documentación. En el chat, Victoria Sí, Coduri dice vacaciones y embarazo. Licencia por fallecimiento. perfecto. Por Mayra ejemplo, González dice, bueno, acá dice fallecimiento de un familiar. perfecto, sí, cuando fallece un familiar, o sea, uno tiene ciertas licencias legales para poder gozar, dependiendo del grado de familiaridad y demás, Acá y uno también presenta un agrega Mayra certificado. adopciones. Ujú. Perfecto, muy bien. O sea, bueno, y uno presenta un certificado de función del ser fallecido para justificar la ausencia. Cuando estamos enfermos, presentamos un certificado médico. Cuando estamos embarazados, presentamos un certificado del médico poniendo la fecha probable de parto y después hacemos toda una tramitación a través del ANSES, por ejemplo, para la licencia que corresponde por maternidad. ¿Qué otro habían dado de fallecimiento de examen? Cuando ustedes vienen a rendir examen, nos piden a nosotros el certificado de haber rendido examen, entonces eso justifica el día que se tomaron de estudio, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que se tiene que documentar y después dejar dentro del legajo. ¿Por qué? Viene Florencia y se pide 3 días de licencia por examen por administración de personal 1. Y a la semana siguiente se pide 5 días más porque tiene que rendir derecho 4. Y a la semana siguiente, y hay un marco legal que encuadra que dice que todas las personas estudiantes en universidades y facultades y demás, o estudios terciarios, tienen hasta tanta cantidad de días anuales disponibles para gozar. Y hay convenios que mejoran esa cantidad de días a más, o sea, y hay empresas que, como es súper importante que las personas que de esta organización estudien, les dan todavía más días, digamos, disponibles para estudiar. Bueno, si yo no llevo el control de cuánto día de estudio se pidió Florencia a lo largo del año, muy posiblemente Florencia se avive y se termine tomando 2 meses de día de estudio en el año cuando en realidad tenía un tope de hasta 20. ¿Sí? Entonces, nada, es importante que nosotros tengamos ordenada esta información. Pues temas de jornadas y horas extras, o sea, hay organizaciones, dependiendo también de su tamaño, que tienen todos estos procesos digitalizados, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser un papel, pero bueno, cuando hay que documentar determinada información, ejemplo, estamos en una fábrica en donde de repente teníamos contratado una persona durante el horario o la jornada laboral diurna, ¿sí? Y pasa al turno noche, ¿sí? Yo debería de efectuar un documento que diga que fulanito de tal pasó de estar en la jornada de la mañana a la jornada de la noche. ¿Por qué? Porque esto me va a impactar en cómo yo también le voy a hacer la liquidación de los sueldos, por ejemplo, ¿sí? O en entender de que la jornada nocturna tiene una carga horario diferente, ¿sí? Porque no puede exceder determinada cantidad de horas trabajadas, y un montón de disposiciones que tienen que ver con el marco legal que hay que tener en consideración con respecto a la jornada, ¿sí? Otro ejemplo, altas, bajas y cambios. Cuando tenemos un alta se genera un montón de documentación que ustedes vieron, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle ahí en cuanto a altas y bajas sobre todo, y qué documentación se genera como en el medio. Desde el alta, o sea, toda la documentación que yo le pido al inicio de la relación laboral, y si vamos, digamos, al proceso que ustedes tenían que armar para el trabajo práctico. ¿Qué documentación se les ocurre que yo tengo que pedir antes del ingreso de la persona a la organización? Habían 2 o 3 cositas que nosotros ya vimos en clases anteriores. Ahora, ¿a quién se le ocurre? ¿Javi? Los antecedentes, puede ser. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento de los antecedentes? Podría llegar a generar una documentación previo al ingreso de la persona. ¿Qué otro? Que es legal, obligatorio. La libreta sanitaria. Eso depende Podría ser de la si es actividad. El Depende del una trabajo. examen industria que así lo El preocupacional. requiera, examen podría Examen ser. preocupacional. El examen ¿Cuál? preocupacional. El El examen examen preocupacional, preocupacional. bien, sí, porque lo dijimos hace 2 clases atrás, o sea, buenísimo que se acuerden. Acá
Fiorella dice DNI, títulos y antecedentes. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, Y si estamos dentro no del... sé si es legal, no es legal, pero Hay un documento que sí es legal y es súper importante para poder trabajar en relación de dependencia en Argentina, que es el CUIL. Sin CUIL uno no puede trabajar en Argentina en relación de dependencia, ¿sí? Así que ese es uno de los documentos principales, o sea, también importantes. Después toda la documentación que se genera a la baja, así que ahora vamos a entrar en perdón, detalle. con respecto a los títulos, Mm. o sea, hay funciones que requieren un profesional con determinadas incumbencias o títulos o a veces certificaciones, ¿no? Fabi trabajó en la industria aeronáutica y obviamente, por ejemplo, los pilotos no solamente tienen que tener la certificación, bueno, estoy hablando de oído, ¿no? Pero bueno, tiene que tener la certificación para manejar los aviones y todas las certificaciones de actualización que son requeridas. O sea, muchas cosas dependen mucho de la industria que estamos hablando. Eh, Exacto, y me das pie ahí, o sea, Caro, de que, y es muy bueno el ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no contamos con esa información en el legajo? ¿Sí? Y de repente mandamos un piloto a manejar un avión de un país al otro y pasa algo. No importa que pasa algo, y vamos y decimos, che, pero Fulanito no era piloto. ¿Y qué hacía manejando el avión? A ver, vayan al legajo. ¿Alguien puso ahí que tenía la certificación aprobada para poder volar el avión? Bueno, nada, eso nos puede generar juicios, costos, ¿sí? Nada, ni hablar de incidentes mayores, o sea, de lo que puede llegar a ser poner una persona en un avión, a manejar un avión y la cantidad de vidas, digamos, que depende de la persona, ¿no? Pero es un buen ejemplo, o sea, de la importancia de tener la documentación requerida para la actividad y la empresa, la organización en donde estemos, ¿sí? Disponible y ordenada dentro de este legajo. Políticas y procedimientos. Dentro de las organizaciones, como nosotros vimos, o sea, existen políticas y procedimientos. Y este ejemplo que contábamos antes con Javi, si de repente dentro de la organización hay una política interna de puntualidad, por ejemplo, si yo no la pongo a disposición de la gente y se la hago firmar que están en conocimiento de que existe esta política, después la persona podría decir, no, yo no sabía. Yo sabía que eso existía, ¿ok? Y es la palabra de una persona contra la otra, ¿sí? En cambio, si yo agarro y pongo, no sé, un simple, estoy en conocimiento de la política eh, de puntualidad de la organización, con la actualización de fecha, tal, listo, ya está, yo con eso ya me cubro de que yo a la persona se lo comuniqué y la persona está en conocimiento, ¿sí? y Y después puedo aplicar. perdón, Mayra habla de cuántos médicos en la Argentina con matrículas falsas, ¿no? Pero imagínense las complicaciones que podría tener una clínica, un sanatorio, un centro médico que contrata médicos y no validó que bueno, 2 por 3 sale algún caso en el diario, ¿no? Que no validó Exacto. que el médico era médico porque ahí, Por eso, súper importante, y o ahí sea, dependiendo de Fabi la actividad. Y ahí Fabi me cuenta un poco lo que fue el accidente del APA, donde la gerente de recursos humanos terminó con procesos legales. Digo, puse ahí en el chat, probablemente ustedes son muy jóvenes para saber del accidente del APA, pero digo, o sea, esto caben con responsabilidades penales para nosotros como responsables de recursos humanos cuando no controlamos las certificaciones y habilitaciones de los empleados para que se requieren para hacer determinados trabajos, ¿no? Sí, 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 es súper importante, súper importante. Y el orden, ahora vamos a hablar un poquito también de eso. Y después trámites, o sea, que se puedan llegar a generar que requieran algún tipo de documentación que avale, ¿sí? El trámite o gestión, no sé, una citación judicial, por ejemplo, y que me llegue, digamos, una notificación que me citan a ser testigo de algo, bueno, es un trámite que yo tengo que hacer y está justificado con alguna documentación, que también lo voy a encuadrar dentro de mi legajo. Entonces, como les decía, hay distintos momentos, ¿no? Está el antes, que ya dieron unos ejemplos que estuvieron muy buenos, está en el durante, ¿sí? Todo lo que pueda llegar a pasar en la vida de las personas mientras están trabajando con nosotros, y hay un después. Y esta es la misma, y esto no, ni tomen nota, porque es la misma
documentación que figura en la ficha, ¿sí? Pero está bueno para que ustedes lo tengan como bien presente, de que dependiendo en el momento, digamos, de la vida de las personas, se va generando documentación distinta. En el antes hablábamos del alto temprano en AFIP, de la declaración jurada de los datos personales, ¿sí? Yo necesito saber su nombre completo, su DNI, dónde vive, ¿sí? La designación de los beneficiarios del seguro de vida, si a esta persona le pasa algo, quién es la persona a la que se le van a asignar, digamos, los beneficios del seguro, el seguro de accidentes de trabajo, el contrato de trabajo, si ejemplo se firmó un contrato de trabajo a tiempo determinado, yo contrato a una persona por 6 meses para cubrir una licencia por maternidad, o si la contrato por tiempo indeterminado. Ustedes justo en el trabajo tienen que poder decidir eso también, de las posiciones que van a buscar, qué tipo de contratación le van a hacer, si le van a hacer un contrato a plazo fijo, si va a ser a tiempo indeterminado, si va a ser por un horario full time, si van a ser part-time, ¿sí? Todo eso va a quedar, si hay contrato, especificado en el contrato. Si no, con el simple alta temprana de AFIP ya se formaliza legalmente la relación laboral entre las partes. Después, si hay que hacer alguna declaración, ahí te doy tiempo, Javi, dame un segundo. Si hay que hacer alguna declaración jurada con respecto a ganancias, si hay un cambio de domicilio, en el principio de la relación yo le voy a pedir que me declare el domicilio, digamos, donde trabaja esta persona, ¿sí? A lo largo del tiempo, si esta persona cambia de domicilio, va a también tener que declararlo, si está afiliado al sindicato, sí o no, a qué obra social va a estar afiliada, ¿sí? Javi. Sí, quería saber respecto al seguro de vida. Sí, Ponele, yo ahora firmé un contrato que tenía que poner a 3 personas de seguro de vida y me decía un monto. ¿Eso quién sí, decide el seguro de vida cuánto vale? O sea, ¿lo decide la empresa o depende. es tipo por ley? Depende del seguro de vida. Hay un seguro de vida que es el legal, sí, que es un monto fijo y que dependiendo, digamos, de los beneficiarios que vos pongas, y viste que te hace poner, digamos, el porcentaje que va para cada persona. Si las personas son mayores de 18 años, ese seguro de vida, en el caso que te pase algo a vos, se le va a designar a las personas que vos pusiste de beneficiarios. Es un monto fijo. Hay otras organizaciones que además del seguro de vida obligatorio por ley, dan otros seguros de vida adicionales que son como bastante más significativos. Ok, y después durante la vida laboral se generan certificados de trabajo, certificados médicos, o algunos de los ejemplos que ustedes dieron, las notificaciones de las vacaciones, cambios en las condiciones de trabajo, ¿sí? No sé, esto que hablábamos de cambió una persona de un horario al otro, o que de repente, no sé, tuvimos un desarrollo interno y una persona que era analista ahora pasó a ser líder de un área, y bueno, podemos dejar una nota por escrito que a partir de tal fecha, fulano de tal, pasa a ser responsable del área tal y sus funciones con una nueva remuneración y en el marco de la estructura salarial de la banda tal, o sea, con un beneficio mejorado en la obra social que tenía antes 210 y ahora tiene 310 y le puedo hacer como una carta oferta de esa promoción interna, ¿sí? Que eso quede documentado dentro del legajo. Las sanciones disciplinarias, como decíamos antes, certificados de matrimonio, ¿sí? En donde capaz que, no sé, al presentar el certificado de matrimonio yo le puedo ampliar el seguro de obra social al grupo familiar primario, ¿sí? Certificados de función y otros. Y en el después tengo el telegrama, la documentación, el documento, digamos, que da por finalizada la relación, que son en principio 3. Telegrama de renuncia, cuando renuncia una persona, la carta documento o notificación de despido, en el caso que despidamos a una persona, y el acta acuerdo de cesación de relación laboral cuando hacen un acuerdo de partes para finalizar la relación laboral. Y después se pueden generar otros documentos como ser un certificado de función en el caso que la persona fallezca, ¿sí? Y se generan además y en posterior, digamos, a la salida de la persona de la organización, 3 documentos: certificado de servicios, el certificado de remuneraciones y el certificado de trabajo, que son documentos que se generan a través de la página de AFIP, que yo le voy a dar al colaborador, a la persona que dejó de trabajar con nosotros, para que tenga, digamos, un documento donde justifique todas las remuneraciones que percibió a lo largo de su relación laboral y además, o sea, cuáles fueron los aportes y contribuciones que la empresa hizo por esa persona para que el día de mañana, cuando le toque jubilarse, quede, digamos, asentado a través de este documento que esta persona trabajó para esta organización de tal periodo a tal periodo y cobró o tuvo, digamos, esa retribución mensual de tantos montos. Mayra, Tengo una consultita, Silvia, ¿eso se sí. descarga online o lleva una demora? Porque las 2 veces que lo solicité fue un parto. En una tuve que ir al CECLO y la Mm. segunda ya hace 8 meses. Ok, hay desde la fecha que se cierra la liquidación de sueldos,
¿sí? Al momento que yo declaro las cargas sociales de la organización, que son entre 12 y 15 días después, al día 15 yo puedo agarrar y solicitarlo, se hace a través de una página de AFIP y ahí mismo queda disponible. O sea, la empresa Bárbaro, tiene un gracias. marco ley para entregártelo que debería de ser de 30 días, ponele. Y de hecho hay, y esto entre paréntesis, me salgo un poquito, que no es el tema, hay como una forma de que los trabajadores lo reclamen de manera legal y además, o sea, eso esté sujeto a una retribución económica si no lo hacen en tiempo y forma. Sí, sí, la vez que participé en el SECLO, en realidad se hicieron cargo de los honorarios del conciliador y listo. Sí, 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 sí. Así que nada, lo importante de lo que hablábamos antes con respecto a la generación de esos documentos, ¿no? Y tener, digamos, nosotros en el legajo como una copia de que le entregamos el certificado a fulano de tal, ¿para qué? Para que después no me venga con un reclamo legal de que no Claro, se lo justo, entregué en tiempo y justo iba a forma. decir eso, Sil, que a veces, o sea, sí, así como hay empleadores que son deshonestos o a veces desorganizados, también hay empleados que se hacen los pillos Mm, y para cobrar una multa o hacerte un reclamo, te reciben algo, no lo vienen a buscar y después lo reclaman, o sea, por eso sí, siempre hay que cuidar que nos quedemos con las cosas firmadas, que todo esté documentado. exacto, exacto. Claro, ¿me recordás hasta qué hora tengo? Porque se me apagó el cronómetro. Tenés hasta las 10:30, o sea, te quedan Perfecto, 15 16 minutos. minutos, sí, 15 minutos. Bárbaro, gracias. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Pensando en esta documentación que yo voy a tener que tener registrada en el legajo personal de cada una de las personas que conforman mi organización, voy a tener distintos estadías, ¿sí? De conservación de esta documentación. Y acá, o sea, algo que es súper importante. Este legajo yo lo voy a tener que tener guardado para siempre, ¿sí? Imagínense una empresa que tiene 10.000 empleados y tiene que tener los legajos para siempre de todo el mundo. Necesita contratarse un edificio entero para tener todos los papeles y documentación de toda esta gente. Entonces, hay como organizaciones, ¿sí? O empresas que tienen guardado de documentación. Si yo tuviese los legajos de manera física, ¿sí? Que hay ciertos requerimientos legales que me obligan a tener cierta documentación de manera física, de tanta cantidad de gente, bueno, hay empresas que se ocupan, digamos, de hacerme ese guardado de la documentación. Y si no, yo debería de tener estos legajos de manera organizada, de manera eficiente, para poder recurrir a esa información de manera ágil, ¿sí? Y temprana para poder dar, digamos, curso a esto, ¿no? Si hay un reclamo, si tengo que agarrar y validar alguna información de alguna persona que ya no está dentro de la organización o lo que fuese. ¿Cómo prescribe toda esta documentación? Lo laboral prescribe a los 2 años, ¿sí? Y esto también está sujeto a que las personas, cuando terminan su vínculo laboral con la empresa, tienen hasta 2 años de tiempo para hacer cualquier tipo de reclamo laboral. Sí, no sé, no me pagaron las horas extras. Bueno, yo tengo hasta 2 años para reclamar esas horas extras que no me pagaron por la vía legal, ¿sí? Pasados esos 2 años ya no puedo reclamar más nada. Después está todo lo que tiene que ver con seguridad social, estos aportes, contribuciones que hacen las organizaciones por cada una de las personas que contratan en relación de dependencia, generan cierta documentación, ¿sí? De declaración de aportes, de contribuciones a la obra social, a la seguridad social, que prescriben a los 5 años. Y después está toda la documentación que tiene que ver con impositivo, ¿sí? Por ejemplo, podría llegar a ser el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que también tiene años de prescripción, que yo acá no lo llevo a ver, si no me equivoco, son 10 años. Perfecto. Sí, sí, sí. Nada, esto como para que nosotros lo tengamos en consideración. Dentro del legajo hay dos tipos de documentación. Documentación obligatoria y de ley, ¿sí? En la cual yo estoy obligado a tener que tener disponible dentro del legajo de las personas. Ejemplo, esto que decíamos antes, el CUIL, ¿sí? El alta temprana, ¿sí? Que es documentación obligatoria que yo tengo que tener dentro del legajo. Y después tengo documentación que es optativa, ¿sí? Que tiene que ver con las políticas, usos y costumbres de la organización, que es recomendable tenerla en el legajo, pero que no es obligatoria. Esto que hablábamos antes de la política de la puntualidad. ¿Yo podría tenerlo en el legajo? Sí. ¿Es obligatorio? No. Depende de los procesos de la organización, ¿sí?
Lo que la ley sí me dice que tengo que tener, sí lo tengo que tener sí o sí obligatoriamente en el legajo. Ejemplo, no sé, si tuviese estoy trabajando en una organización que tiene un sindicato muy fuerte, en donde todos los colaboradores tienen una alta afiliación al sindicato y de repente, bueno, dentro del legajo va a ser como obligatorio y por ley tener, digamos, la afiliación firmada de cada uno de los colaboradores dentro del legajo personal de los colaboradores, ¿sí? O sale una resolución nueva que aplica algo, digamos, a todos los colaboradores y les tengo que hacer firmar algo, bueno, también lo debería de tener metido en el legajo del conocimiento de la gente. Tips importantes para que esto suceda, o sea, y que no fracasemos en el intento de cómo organizamos la documentación de tantas personas dentro de una organización. Bueno, yo puedo hacer un checklist de alta. ¿Qué significa eso? Me armo como una lista de toda la documentación necesaria al momento del ingreso. Entonces digo, bueno, voy a necesitar el alta de AFIP, voy a necesitar el QUIC, voy a necesitar que me declare los beneficiarios, voy a necesitar que si esta persona tiene una remuneración muy alta, por ejemplo, me traiga la declaración jurada de ganancias de su empleador anterior o qué quiere deducir o cómo deduce, digamos, de su impuesto a las ganancias. Necesito que me deje una declaración jurada de su domicilio. Necesito que me deje una declaración jurada de sus datos personales, ¿sí? Necesito que me deje el quill de todos sus hijos porque yo dentro de esta organización les doy el beneficio de tener obra social para todo el grupo familiar. Lo que sea que la empresa disponga y que necesite, digamos, poder después gestionar y administrar quizás algún beneficio o algo que tenga que ver, digamos, con esta contraprestación con el colaborador. Checklist de baja. Al momento de la baja, tener sí o sí el documento que certifica, digamos, la finalización de la relación laboral, que son esos 3 documentos que dijimos antes, el telegrama, la carta de documento o la notificación de acuerdo de partes, o el certificado de función en el caso de fallecimiento, o de jubilación en el caso de jubilación, ¿sí? Son como 5 documentos que sí o sí los tengo que tener. Y después el checklist de que si le entregué o no esos certificados que estamos obligados a entregar al momento de finalizar dentro del marco de ley, de ese tiempo ley que les decía recién a Mayra, creo que era, para entregarle los certificados. Entonces me voy a hacer un checklist, porque si no me olvido también. O sea, imagínense, una empresa donde se me van 15 personas por mes y yo no me hago un checklist de a quién se lo entregué, a quién no se lo entregué, o si lo hice o no lo hice, puede generarme un conflicto, ¿sí? Entonces es súper importante ser muy ordenados en la administración de esta documentación. Una metodología de archivo. Imagínense si yo agarro y meto todos estos legajos, bueno, en una carpeta, ahí en un placar, en medio de andar a saber de dónde. Y che, necesito que me digas, o sea, cómo fue el último intercambio telegráfico con Carolina o Carola. Pará, y vas a donde tenés todos los legajos y es un desorden y no hay un orden y no tenés una disposición, digamos, de los legajos para encontrarlo fácilmente. Bueno, esas demoras y esos desórdenes pueden generar un impacto luego muy, muy, muy importante. Yo acá a veces Algo que es bastante común es que uno en recursos humanos anda corriendo detrás de 1000 cosas y entonces dice, bueno, esto después lo archivo, esto después lo archivo. Entonces se te acumulan en el armario un montón de papeles pendientes de archivar en el legajo del empleado, ¿no? Y cada vez que se te acumulan más, es peor, o sea la posibilidad que se pierda, que se traspapele, que cuando tengas que hacer algo pongas mal el papel de un empleado en el otro legajo. Entonces hay que ser súper ordenado, prolijo y consistente. Sí. Yo generalmente creo que con ustedes no lo compartí el ejemplo, así que les cuento, me pasó una vez trabajando en estas funciones de llegar a una organización, yo hacía administración de personal y liquidación de sueldos, y voy, digamos, a liquidar los sueldos y veo que hay un Cosme fulanito, es mi ejemplo siempre, que le liquidábamos los sueldos todos los meses, pero yo no lo había visto nunca en la vida. Entonces voy y pregunto, che, ¿quién es Cosme fulanito? Ah, no, Cosme fulanito está de licencia por enfermedad. Ok, me voy al legajo de Come Fulanito y no había ningún certificado de nada. Y yo, che, ¿desde cuándo está de licencia Come Fulanito? Y como hace 3 años ya. ¿Cómo 3 años? Le digo. Sí, 3 años hace que está Come Fulanito de licencia. Ok, voy, hablo con el jefe de Come Fulanito y le digo, che, ¿qué onda Come Fulanito? Me dice, no, está de licencia, tiene una enfermedad muy grave, no sé qué.
Bueno, me contacto con Cosme Fulanito y le digo, hola Cosme, le digo, yo soy Silvana, empecé a trabajar acá, no tengo un certificado médico tuyo de que estás de licencia por enfermedad. Bueno, nada, tema, haciéndola corta, esta persona estaba con un tratamiento oncológico muy importante, estaba sin trabajar hacía 3 años y hacía 3 años que le pagábamos el sueldo. Por las disposiciones legales y demás, uno tiene ciertos plazos, digamos, para pagar por enfermedad, dependiendo de la antigüedad, dependiendo si tiene cargas de familia y demás. Y esta persona, al no haber presentado nunca un certificado de que estaba con una licencia por enfermedad, desde el momento en el que yo le exigí ese certificado, es que empezó a correr el tiempo legal en el que yo le tenía que pagar el sueldo por enfermedad y no se consideraron los 3 años anteriores que esta persona cobró el sueldo sin haber venido a trabajar un solo día. Entonces, la importancia de tener un certificado médico adentro del legajo personal de un colaborador me impacta también desde el lugar económico, ¿sí? Y acá, nada, un desorden no Inclusive, existe. o sea, inclusive puede ser que la empresa decide pagarle la licencia por enfermedad en forma in eternum. No importa, pero igual necesitas tener el Exacto, papel. exacto. De hecho, a esta persona se le cumplió con el año que había que pagarle y se le pagó medio año más porque era una persona que nada, se la quiso acompañar en el momento en el que estaba atravesando. El tema es, o sea, nosotros respetar el marco legal de lo que esto significa. ¿Sí? Bárbaro. Perdón, Javi, o sea que el ejemplo que usted dio sería como que los 3 años que le pagaron no contó legalmente. Como que no. no, si yo lo hubiese querido desvincular, o sea, a esta persona, no hubiese podido. Y hubiese tenido que pagar una indemnización muchísimo más elevada. Al momento en el que yo le pido el certificado, pasa el año, digamos, de lo que legalmente le tenía que pagar, yo podría agarrar y avanzar con una desvinculación de esta persona por ya no poder seguir prestando servicios, pagándole lo que correspondía, pero dentro del marco legal, ¿sí? Los 3 años anteriores fueron de gracia, no, no se podía considerar. Así que sí, tal cual. Bueno, después, toda la documentación que se genere por el motivo que sea de la vida del ciclo laboral de esta persona, sea que nos requiera, digamos, un documento a archivar, tiene que ir en el legajo, ¿sí? No puede que ser que nosotros agarremos y decimos, bueno, en esta carpeta voy a poner todos los certificados por enfermedad de todos los colaboradores. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo me tengo que ir a fijar el certificado de Come Fulanito y yo voy a ir al legajo, no voy a ir a la carpeta de certificados y empezar a buscar entre todos los certificados a ver si encuentro el de Come Fulanito. Considerando, no sé, una empresa tenés 1000 empleados y se te enferman 10 por mes. Imposible de encontrar el certificado. Y esto de las pérdidas, el desorden y demás. Y después tenemos, o sea, archivos activos y archivos pasivos. Los archivos activos van a ser de todos los colaboradores que activamente están trabajando en la organización hoy, ¿sí? Y de todos los que trabajaron hasta hace 2 años con nosotros. Esos son los que voy a tener que tener a mano, los que voy a tener que tener activos. Y archivos pasivos van a ser todos aquellos legajos de las personas que hace más de 2 años que ya no están en relación con nosotros, ¿sí? Que los voy a tener que tener guardados. Entonces, em, lo más importante, ¿sí? Con respecto a la función del área de administración de personal y la organización, digamos, de esta información que yo voy a tener guardada en el legajo, es la confidencialidad, ¿sí? El orden y la confidencialidad de toda esta documentación. ¿Por qué? Porque toda esta información que yo voy a tener de las personas me va a ayudar luego a tomar decisiones, ¿sí? Y es súper y recontra importante, y es un principio general de cualquier organización, que la información que nosotros disponemos de la gente dentro de este legajo sea confidencial. O sea, no es de acceso libre a nadie dentro de la organización, más que a la persona que se encarga de la administración de estos legajos. ¿Sí? Me puede venir un jefe y decirme, che, ¿me compartís el legajo de Anabela? No, no se lo podemos compartir. ¿Qué documentación necesitas? ¿Para qué la necesitas? ¿Sí? Y esto tiene que estar todo guardado, si son físicos, en algún espacio bajo llave. ¿Ok? ¿Por qué? Por la privacidad de la información también de las personas, ¿no? Perdón, además de la privacidad de la información, que es sumamente respetable, en el marco legal laboral Mm, se aplica el principio indubio pro operario, ¿no? Que dice, en caso de duda, siempre es a favor del trabajador. Entonces, en ujú. caso de una demanda laboral, el que tiene la obligación de la carga de la prueba es el empleador, no es el empleado.
Si el empleado dice, no me fui nunca de vacaciones y nunca me pagaron el plus vacacional, Mm. o sea, no me pagaron, nunca me fui de vacaciones. El que tiene que probar que se tomó las vacaciones es el empleador. Si el empleador no puede probarlo con documentación, el juez probablemente falle a favor del trabajador, aunque en realidad sí se tomó las vacaciones. O sea, la empresa tendría que encontrar la documentación que pruebe que sí cumplió. Demostrarlo, claro, Demostrar. demostrarlo. Ujú. Entonces, por La el, bueno, importancia. sí, y obviamente el tema este de la confidencialidad, que claro, estamos manejando datos personales y existen regulaciones muy específicas sobre la privacidad de la información que debemos respetar, ¿no? Porque imagínense, tenemos hasta aspectos que tienen que ver con la salud del trabajador, de salud de familiares, de situaciones, bueno, muchas situaciones que son súper delicadas y tienen que estar resguardadas convenientemente. Gracias, Caro. Un gran aporte el tuyo. Ahí lo tenemos a Javi con la mano levantada. Contanos, Javi. Sí, perdón. Quería saber si, no sé si escuché bien que, por ejemplo, la confidencialidad también debería, ponerle que el director de la empresa te lo pida. Tampoco se lo va a quedar. Lo que voy Si con te la pide el legajo confidencialidad completo, es que no es de acceso libre para todo el mundo. Si el director de la empresa lo necesita, va a tener que justificar para qué. perfecto. Sí, o sea, hay un principio con la confidencialidad, es para qué necesitas la información. O sea, por ejemplo, y bueno, y al margen de que para qué la necesitas, como yo como función de recursos humanos tengo la responsabilidad de custodia, por ejemplo, pasa con las auditorías internas o externas. Viene el auditor y te dice, te dice al azar, quiero el legajo de fulano, mengano, sultano, qué sé yo. Entonces vos le decís al auditor, perfecto, usted se sienta en esta salita que está al lado de mi oficina, yo le doy los 5 legajos, finalizado el día, usted no se va de acá sin devolverme los legajos, porque después si vos perdiste el legajo, al auditor se le traspapeló, o el auditor se queda 2 meses en la empresa, y está en una sala donde no se cierra, y el legajo se perdió, y la información confidencial se perdió. Entonces tenés que ser muy, ¿cómo te diría? Casi paranoico, ¿no? O sea, primero, ¿para qué necesita? Que es un principio de la privacidad de la información. ¿Para qué necesita acceder? Justificado para qué necesita acceder, se lo podés dar. Es más, un empleado tiene el derecho, según la ley de privacidad de la información, o sea, todos tenemos derecho de consultar qué información hay en en las bases de datos. Desde un punto de vista interpretativo, el legajo es una base de datos, o sea, el empleado podría pedir ver su legajo. Seguramente los de recursos humanos y todo eso van a preguntar al abogado, se van a asustar, pero bueno, el empleado tendría derecho a ver su legajo, pero se lo puedo mostrar, pero en forma muy controlada y asegurándome que no desaparezca ningún papel y que no se lo lleve y que esté enfrente mío, ¿no? O sea, es una custodia de las más importantes que tenemos los profesionales de recursos humanos. Y también, por ejemplo, o sea, si alguien te lo pide, si te pide el legajo, tiene que estar documentado que te lo pidió, la causa por la que te pidió, o es solo de palabra, tipo, lo necesito solo por esto. O sea, la única forma que hago firmar un papel, o yo hice en su momento, y o otro puede dar sus opiniones, a veces cuando teníamos un conflicto laboral, una causa legal, eh, ahí sí, y se lo tenía que mandar al estudio de abogados para que arme la defensa o lo que sea, ahí sí le hacía firmar al abogado que en tal fecha el abogado recibió el legajo de fulanito de tal original, y por las dudas me quedaba con copia, me Sí. hacía una fotocopia del legajo que le había entregado el original al abogado y me quedaba con la copia del recibo del abogado que se había llevado el legajo. En general, si la persona no se mueve del área de recursos humanos y está controlado por vos, no necesitas hacerle firmar para qué lo quiere ver. Creo yo. No, no. Está bueno el ejemplo, Caro.
Bueno, y acá llegamos, digamos, como al cierre del área de la función del área de la función de administración de personal, perdón. Hay otras dos cuestiones, ustedes en la ficha van a encontrar, nosotros acá en la clase hacemos como foco en todo lo que es la administración de la documentación, pero en la ficha además tienen que el área de administración de personal o la función de administración de personal también es el control, digamos, de las ausencias, licencias y demás, y puede que en algunas organizaciones tengan algunos sistemas de gestión para esto, sea de fichada y demás, bueno, todo eso también se hace cargo, digamos, el área de administración de personal como también la administración de algunos beneficios, como podría llegar a ser, dependiendo, de nuevo, como había preguntado antes, creo que Mayra, eh, sí, u otra chica, no me acuerdo del nombre, Keila, de cuál es el descriptivo que tiene, digamos, en las tareas esta persona, ¿sí? De que puede también llegar a generarse la administración de algunos beneficios, como ser, no sé, el beneficio de la guardería, el beneficio del gimnasio y demás, que lo puede llegar a administrar el área de compensaciones y beneficios, o que lo puede llegar a administrar el área de administración de personal si necesita, digamos, alguna documentación que respalde, ¿no? Digo, porque en la ficha también eso lo tienen, así queda claro. ¿Dudas? Bárbaro.